Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. Ahora les relataré esta grandiosa historia que me han hecho llegar y se titula Mi amiga me embrujó. Me casé con un hombre maravilloso, al cual amaba cuando tenía 28 años. Mi boda fue en grande, ya que al ser hija única, mis padres estaban muy emocionados con tal acontecimiento. Entre ellos y la familia de mi novio se dieron a la tarea de invitar a muchísima gente. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo de este evento tan importante en mi vida. Y en serio, que parecía una boda sacada de las revistas. Entre los regalos que me dieron, había un espejo de cuerpo completo, el cual me había regalado mi mejor amiga. Era tipo colonial y la verdad estaba hermoso. Justo después de mi boda, al pasar un tiempo, comencé a sentirme mal físicamente. Sentí un dolor muy fuerte en la cintura y en el estómago, como si trajera una faja muy ajustada. Tanto era lo que sentía, que respiraba con dificultad, y decidí usar ropa holgada, pensando que esto me podría ayudar. El dolor era cada vez más fuerte, que me impedía levantarme. Me la pasaba acostada, y una noche veo justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una manta y no se lograba distinguir sus facciones. Me embargó el miedo y con un fuerte grito llamé a mi marido. Le dije con voz llorosa: «Hay alguien aquí, a mi lado, y no distingo su rostro. No sé quién es, por favor ayúdame». Este fantasma se me quedaba viendo fijamente. Mi marido entró rápidamente, muy exaltado, y al revisar el cuarto de pies a cabeza me responde: «Tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie». Al despertar tenía muchas ganas de ir al baño, pero el dolor que me aquejó la noche anterior estaba muchísimo más fuerte. Con mucho trabajo me paré, pero se me agudizó muchísimo más. Me tomé el vientre y me agarré de la puerta de la habitación y vi en el espejo que me había regalado mi amiga una silueta justo como la de la noche anterior. Pero el dolor hacía borrosa mi vista, cuando de pronto comencé a vomitar descontroladamente. Todo se me oscureció y me dio un fuerte mareo. Cuando entré así, vi que era sangre lo que salió de mi boca. Le grité a mi esposo, el cual llegó de inmediato, y su cara de preocupación reflejaba aquella escena. Deprisa me llevó al hospital más cercano, y en urgencias me pusieron suero, y me hicieron ultrasonidos y estudios para ver de dónde provenía el sangrado. El primer diagnóstico fue úlcera gástrica, pero en los estudios no salió nada. Estuve internada más de 20 días, en los cuales, por más estudios que me hacían, no encontraban el porqué de mis hemorragias. Así que cuando salí del hospital, mi esposo y yo decidimos irnos a vivir a la casa de mis padres, para que mi mamá me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Le pedía a Dios cada minuto que me ayudara a salir de aquella enfermedad, que le diera claridad a los doctores para que encontraran qué me estaba pasando. Perdí mucho peso en muy poco tiempo, me alimentaban por una sonda y las hemorragias eran constantes. Todos en la casa estaban demasiado preocupados y esperaban lo peor. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez de que las hemorragias fueran fuertes o intensas, y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi cuñado en ese tiempo vivía en la misma unidad de la casa de mi mamá, era su vecino, y un cierto día llegó uno de sus familiares y le preguntó por mi salud. Juntos fueron a visitarme. Al ver a mi cuñado muy preocupado por mí, le comentó: «Mira, hijo, Marlene se ve muy mal, y por más estudios que le hacen, no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar y se les va a morir». Justamente cuando estaban en mi casa, mi marido llegó de trabajar y se puso a hablar con ellos. «Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierde nada por ir a que la revise», le comentan a mi marido. Él, ya desesperado porque en el hospital ya no me querían recibir, decide hacerle caso a su familiar. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto. Mi marido me vuelve entre las sábanas, me carga y me sube a él. Íbamos mi mamá, mi papá, mi marido, el familiar y yo. En el camino, platica que ese lugar al que nos dirigíamos lo conoce porque ha llevado mucha gente a consultar, ya que a él lo ayudó mucho en momentos difíciles de su vida. Llegamos al lugar ya muy tarde, pasaba la medianoche. Era en un municipio en las afueras del estado. Cuando llegamos, rápidamente me bajaron del carro y la señora Abigail les dijo que me acostaran en una camita en uno de los cuartos que usaba para curar. Me preguntó que si me había casado el año pasado y le contesté que sí, que casi ya cumplí un año. Ella enseguida me empezó a rociar con unas sustancias, las cuales olían muy bien, como a flores frescas, y me preguntó que si tenía un espejo antiguo o que si me lo habían regalado. Le contesté que una de mis amistades me lo regaló de bodas y que estaba tan hermoso que lo puse en mi habitación. Me echó incienso de mirra y me dijo que muy probablemente me iba a sentir mareada o muy pesada, pero que era normal. Me dijo que me levantara
y le dije que para mí era imposible, que no tenía fuerza en las piernas y que tenía más de 3 semanas que no me levantaba por mí misma. Me siguió echando sustancias con un atomizador y me volvió a decir que me parara, que tuviera confianza. Así lo intenté y para sorpresa de todos me pude levantar, aunque tambaleante, pero ya estaba de pie por mí misma. Sacó un ramo de hierbas y me empezó a limpiar de pies a cabeza. Cada que las hierbas tocaban mi cuerpo, sentía como que desfallecía, como si me arrancara algo de mi ser. Me dijo, también te dieron algo de comer, y esto es lo que impide que los doctores vean tu enfermedad. Aparte, por medio del espejo, abrieron un portal, o sea, está trabajando para que te aparezcan estas cosas, o te visiten demonios y te roben tu energía. Es por eso que te sientes así tan débil y no te puedes parar. Esos trabajos, me sale que fue una persona que tú consideras muy allegada a ti, la cual te tiene mucha envidia por todo, tu marido, tu boda, tu puesto de trabajo. En verdad te quería ver muerta. Para suerte de todos, ella misma hizo los trabajos, y lo más seguro es que vaya empezando en esto, o los vio en alguna plataforma de videos, ya que está de moda, que hay tutoriales para todo, y por eso no va a ser tan fácil romper la brujería. Por lo mientras, te voy a dar indicaciones de lo que tienes que hacer. Para empezar, me tienes que traer ese espejo, ya que hay que cerrar ese portal que abrieron para joderte. Aparte, tú les ayudaste poniéndolo en tu habitación, ya que los lugares de la casa que más energía tienen son los cuartos en donde dormimos. Pero yo me voy a encargar de cerrar este vórtice y te lo puedes llevar sin problema. También te vas a llevar esta agua bendita y cuando lo estés echando vas a hacer estas oraciones que te voy a dar. Ahorita te voy a hacer la segunda parte de la limpia. De nuevo empezó a limpiarme con hierbas, pero esta vez hacía sonar unos palitos de metal que tenían un sonido muy profundo. Vibraba y yo sentía que se me reventaban los oídos. Hizo un círculo de sal y le puso alcohol y le prendió fuego. Yo estaba en el centro, me dejó un par de minutos y después me sacó. Y ahora me limpió con sus manos, poniéndose una loción que tenía un aroma a hierbas muy profundo. Cada que me limpiaba, sacudía las manos en el fuego y las llamaradas se levantaban sin motivo alguno, ya que estaba cerrado y no se metía aire por ningún lado. Mi esposo y mis padres estaban totalmente asombrados, ya que todo lo que me había dicho era imposible que lo supiera, pero todos estaban ahí de testigos de lo extraordinario que fue todo esto. En esos momentos, al seguirme limpiando, me dieron muchas ganas de vomitar y yo tenía mucho miedo que al hacerlo, de nuevo me viniera otra hemorragia, pero ella me puso la mano en la nuca y otra en el estómago y me dijo que no tuviera miedo, que vomitara, porque iba a sacar todo el mal que tenía. Al principio sí vomité sangre, pero poco a poco se fue convirtiendo como en una sustancia negra, como con muchos grumos, y después vomité como gusanos con un líquido como verdoso. Al ver esto, me quedé como en shock y ella me decía, ándale mamita, saca todo, saca todo. Estuvimos cerca de 3 horas con la señora Abigail y al despedirnos me dijo que no se me olvidara lo del espejo, que hoy lo metiéramos en alguna habitación o bodega que no tuviera ventanas y que ya no lo lleváramos ese día, que le diéramos chance de descansar y de curarse, porque había estado fuerte el trabajo que me hizo y había terminado muy débil. Le preguntó mi marido que cuánto le debíamos y ella respondió que por el momento su prioridad era curarme y sacar el mal de nuestras vidas. Llegando a la casa, estábamos bajando del auto cuando mi madre dijo muy alterada que había alguien en la casa que se estaba asomando desde mi cuarto. Todos volteamos y vimos a la presencia que yo había visto en mi habitación vestida de negro asomándose por la ventana. Obvio nos dio mucho miedo, pero les dije, ya ven que no estaba mintiendo. Mi marido me dijo que esperábamos afuera y que entraría con mi padre para ver quién era. Dicen que cuando entraron se sentía un ambiente muy pesado y que había mucho ruido, también un olor muy fuerte como a éter. Las plantas que teníamos en el pasillo y en la azotehuela estaban desmayadas. Sin checar más, fueron directo a la habitación y no había nada. Siguieron las indicaciones de la señora Abigail y bajaron el espejo hasta un bañito que tenemos debajo de las escaleras, en donde no hay ninguna ventana, y lo taparon con una sábana blanca. Ahí lo mantuvimos todo el día, en lo que esperábamos para llevarlo a que lo trabajara doña Abigail. Y créanme, que todo el día me platicó mi mamá que en el baño se oía como si alguien quería abrir y temblaba la puerta. Llegado el momento, llevamos el espejo con la señora y nos dijo que se lo dejáramos por unos días para que trabajara con él y que a mí me veía en 20 días para seguir con el tratamiento. Mi esposo le contestó que si no se lo podía quedar porque ya no lo queríamos, ya que nos daba mucho miedo, y ella dijo que sí lo quería. Así fueron pasando los días y nosotros llevábamos al pie de la letra las indicaciones. Poco a poco empecé a recuperar la movilidad de mis piernas y tenía más fuerza. También ya no volví a ver el fantasma del espejo. Volví a mi cita a los 20 días, así como lo solicitó la señora Abigail, y de nuevo me limpió, y limpió también a mis padres y mi marido. Me dijo que desgraciadamente estaba comprobado que la persona que me había dado el espejo era la misma que me había echado algo en la comida,
por celos, y que esperaba que estuviera consciente que todo lo que se hace se regresa. Así seguimos yendo a todas nuestras citas que me dio, y en aproximadamente 6 meses ya habíamos recuperado nuestras vidas. En el hospital, por fin detectaron el motivo de mis hemorragias y me dio risa al saber que su primer diagnóstico estaba acertado, tenía una úlcera gástrica. Me traté y estoy evolucionando satisfactoriamente. Ya no quise regresar a mi trabajo, aunque mi jefe me lo pedía, ya no quería toparme de nuevo con esta persona que me había causado tanto mal. Asimismo, cuando terminó mi tratamiento con doña Abigail, nos dijo que solo le recuperábamos el material que había usado y lo que nosotros le quisiéramos dar. Ella no pone tarifas, porque Dios le dijo que ayudara a las personas. Mi esposo le dio una buena cantidad de dinero, pero creo que jamás le vamos a terminar de pagar y agradecer, así como al familiar de mi esposo, ya que gracias a ellos estoy contando esta historia. Y ojo, recuerden que el mal puede venir de la persona de quien menos te lo esperas. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado esta gran historia de brujería. Suscríbete, comparte. Si te gustó, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Deja un comentario, los cuales me ayudan a seguir creciendo el canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.